servicio de palabra que conforta, anima y edifica está por comenzar. Te invitamos a quedarte con nosotros en este tiempo. Desde La Libertad de Ecuador presentamos la reflexión de hoy. Bienvenidos. Hay una parte en la Biblia, no es el mensaje, ¿no? Pero sentí hablar esto, que dice en Isaías, el profeta, capítulo 26, versículo 9. Miren lo que dice el profeta, algo tan veraz en todas estas cosas. Con mi alma te he deseado. ¿Cuántos desean al Señor? Con su alma. Con mi alma te he deseado en la noche. Y en tanto que me dure el espíritu, o sea, mientras que yo viva dentro de mí, madrugaré a buscarte. Ahí está la clave. Diga conmigo, madrugaré. La gente debería madrugar a buscar a... ¿Por qué? Da una razón. Lea conmigo. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Luego de que hay juicios, la gente debería aprender para buscar a Dios. El pueblo impío, bueno, es impío, pero el pueblo cristiano, luego que hay juicios o que estamos pasando este tiempo de crisis, deberían aprender lo que es la ley, la verdad, buscar a Dios. Pero hay muchos llamados cristianos que como que si no pasa nada, que como que no buscan a Dios, no se congregan, no sirven al Señor, no aprovechan los tiempos de ayuno, que estamos todos sin comer nada, para ofrecerle a Dios este tiempo, indicándole que a Dios, que la comida no es lo más importante, sino el Señor y su búsqueda, ¿verdad? Eso es lo que indica un ayuno, ¿no? Pero este versículo me hace reflexionar, ¿no? Decimos a Dios, busquémoslo de madrugada. No esperemos tener que sufrir para buscar a Dios. No esperemos tener que estar en una cama de unidad de cuidados intensivos para querer pedir a Dios que me ayude y la gente que ore por mí. Valoremos la salud, hermanos. Valoremos la vida. Amén, hermanos. Digamos gracias a Dios por la salud que tengo. Quiero madrugar a buscar. Yo te temo, Señor. Y sé que cuando tú pones tu mano fuerte, es difícil que alguien se libre de ahí. Y a quien tú le diste otra oportunidad, debe aprovecharla. No se aflojen. De mi parte, como Pastor Mora, del CEPAT, dígale a ese familiar suyo, dígale a ese amigo suyo, por quien oramos, o por quien usted oró, y que se salvó de milagro, dígale, busca a Dios, para que no te venga algo peor. Repito, dígale de mi parte, busca a Dios, para que no te venga algo peor. Porque lo que te salvaste de milagro fue una oportunidad. Tómalo como una oportunidad. No lo tomes porque eras fuerte, porque tus padres pagaron una buena clínica, tomaste el mejor remedio. No, fue una oportunidad. No la desaprovecha. Busca a Dios. Jesús siempre le dijo eso a la gente que ministraba, para que no te venga algo peor. Por lo menos teme a eso. No estoy amenazando, hermanos, pero sí previniendo, porque deseo que la gente viva. Como pastor, uno quiere que la gente se vaya adelante. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. La mayoría del globo terráqueo no ha aprendido. Siguen las fiestas, los femicidios han aumentado, los adulterios, como usted no tiene idea, siguen. Por eso es que no se va este virus. Por eso sigue ahí. Y está mutando. O sea, está cambiándose en otras cepas. O sea, ¿cómo le explico? Se está transformando en otro tipo de virus que las vacunas que tratan de hacer no pueden acabarlas porque se transforman en otro y en otro. Entonces, ya están descubriendo para una y de pronto sale otra cepa, otra desviación del virus, otra clase o especie. Ahora saque para esa otra. Eso es difícil. ¿Qué Dios nos quiere mostrar con esto? ¿Qué Dios quiere mostrar a la humanidad? Que no hay cosa que salve, no hay cosa que ayude, no hay vacuna. Ojalá, esperamos, hemos orado en los ayunos que venga la vacuna, pero no esperemos en eso. Aún la ciencia es insuficiente. Solo Dios Todopoderoso es nuestro amparo y fortaleza, pronto auxilio en las tribulaciones. Y si el mundo no entiende eso, o mejor dicho, si la iglesia
no lo entiende eso como cristianos, ¿qué esperamos del mundo? Si nosotros que tenemos a Dios, que deberíamos llenar, bueno, aquí está la iglesia llena, pero debemos llenar la iglesia en los pasillos y cada culto, tener hambre, madrugar a buscar a Dios. La iglesia no lo hace. ¿Qué esperamos del mundo, hermano? Por eso le felicito y le agradezco por estar aquí con nosotros. Congréguese, sirva a Dios, mantenga los altares familiares en su casa y no esperemos que vengan oleadas de reprensión de Dios, sino más bien digamos: Señor, ten misericordia y envíanos ya la solución a todo esto, porque creemos que en el Señor tenemos y vamos a pasar estas calamidades y su fortaleza nos ayuda. 5 manifestaciones de Dios en medio de la pandemia, que es el tema en este día, noviembre 7 de 2020, en este tiempo de ayuno. 5 manifestaciones de Dios en medio de la pandemia. Las voy a hablar porque a veces no nos fijamos, no nos apercibimos, no notamos que Dios está trabajando en medio de la pandemia y que su mano nos ha guardado en todo momento. Y para esto encontramos un salmo, que es el Salmo 37, que va a ser nuestra referencia. El Salmo 37, versículos número 17 al 19, que dice así: porque los brazos de los impíos serán quebrados. Fuerte, ¿no? Mas el que sostiene a los justos es Jehová. Vaya fijándose en cada versículo. Vamos a hablar de 5 cosas que están metidas en este pasaje que estamos leyendo. Repetimos otra vez: porque los brazos de los impíos serán quebrados. Los brazos, su fuerza, en lo que confía. No es que yo confío en esa medicina, en ese remedio. Si usted no conoce a Dios, en lo que más confía puede quebrársele algún día. Pero el que sostiene a los justos es Jehová. Número 1. Otro, 18. Luego dice: conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Y el 19 dice: no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. ¿Cuántos han comido? Muéstrame su panza y te creo. Dice la versión en paráfrasis: y en los días de hambre tendrán suficiente. Me encanta también esa expresión. Veamos 5 cosas que aparecen en este salmo tan precioso de David, que lo escribió también en tiempos cuando los malos lo estaban atacando. Tenía una crisis. Si usted se da cuenta, el propósito de este salmo dice, o el tema que le han puesto ahí, no es inspirado el tema, alguien le puso, Reina y Valera seguramente. Dice, el camino de los malos. David habla acerca de que habían malos que le rodeaban, de que era mala la situación que estaba viviendo y atravesando. Entonces él levanta este salmo, habla este salmo, y aquí nos presenta un canto para estos malos tiempos, entre aquellos, repito, que querían atentar contra su vida y también matarlo. Es también un tiempo así. Y tanto el tiempo de David como el tiempo presente, se identifica Dios de 3 maneras. Repito, en crisis actual o en crisis en tiempos de David, Dios es cuando, número 1, más se revela. ¿A dónde se revela? Al Espíritu. Aproveche que son tiempos donde Dios más se revela, porque en la oscuridad de un mundo que no sabe qué va a pasar mañana, es cuando Dios más se revela. Bienaventurado el que capta esa revelación. ¿Cuántos han captado esa revelación? Todos los que están en este tiempo de ayuno, por eso están aquí. El que no capta este tiempo de revelación dirá, no, ¿qué voy a ir? Debo hacer plata, debo vender mis productos, etcétera, etcétera, etcétera. Hazlo, no hay problema.
Pero nosotros escogimos el mejor lugar y escogimos el mejor tiempo. El tiempo que vivió David, como el tiempo actual, es cuando Dios más se revela al Espíritu. Número 2, es el tiempo cuando Dios más se da a conocer. ¿A quién? A su pueblo. ¿Por qué? Porque lo trata, porque intima. Estando en casa, en confinamiento, altares familiares, cultos por transmisión que hemos tenido desde marzo, casi 7 meses, como los que hemos querido buscar a Dios, Dios se ha dado a conocer. Tengo mensajes que podría escribir, algunos libros de todos los mensajes que les he predicado y otros que faltan de predicar, porque Dios, en momentos de nuestros devocionales privados, es cuando Dios más se revela y más se da a conocer en cuanto a su palabra a su pueblo. Y número 3, es un tiempo cuando Dios más interviene en medio de la prueba. No puede negar que a mayor fragor de batalla, mayor es el brazo de Jehová también. ¿Cuántos creen que Dios no te ha olvidado? No te ha olvidado. Diga amén. Oh, nuestro Padre Celestial. Es cuando Dios más interviene. Habría que ser necio o terco para no darse cuenta que es cuando Dios más ha intervenido. Nadie puede decir, es que a mí Dios no me ayudó, es que a mí Dios me hizo algo injusto. No, si la gente aprendiera y entendiera que cada cosa que ha hecho Dios, lo ha hecho con sabiduría, lo ha hecho para atraerte a su amor, lo ha hecho para llamarte la atención, te ha dado a veces ciertos momentos difíciles para que tú despiertes y lo busques. Es cuando Dios más interviene. Por eso está bien puesto ese nombre. Dios nos dirigió. Año 2020, visión de lo imposible. Porque a Dios le gusta pelear cuando hay gente que se le confronta. Amén. Por eso peleó con Faraón, para divertirse con Faraón. A su nombre, hermano. Por eso peleó contra Goliat, para que mientras más grandote, más sea el boom y el polvo que se levante. A Dios le gusta levantar contrincantes que valgan la pena. Es que tengo una simple gripecita, no, ora a Dios y tómate una, dígame usted, ¿qué? Baigón, no, pues lo va a matar, como escuché Baigón. Tómese una lemon flu, ya. Son cosas que nos pasan a cualquiera. Pero cuando se levantan enemigos fuertes, Dios quiere, hace así. A este lo quiero, porque quiere contrincantes que valgan la pena. Este virus podría ser uno de ellos, pero para Dios es nada si tú sabes que Él está interviniendo en tu vida ya. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Muy bien, vamos hasta ahí. La primera cosa que Dios presenta como una manifestación en medio de la pandemia, la encontramos en el verso número 17, que dice: porque los brazos de los impíos serán quebrados. Ya hablamos acerca de que los brazos simbólicamente es la fuerza en lo que el impío confía. Todo será quebrado, no tendrá donde sostenerse. En lo que el impío puso su entera confianza, se hará nada. Pero en cambio, el que sostiene a los justos, nosotros los justos en el Señor, ¿por qué justos? Porque lo somos, no, sino porque el justo, que es Cristo, vive en el corazón. Él nos transfiere su justicia. A los justos de Jehová sostiene el Señor. Número 1, entonces, Dios sostiene. En tiempos de pandemia, la primera manifestación que atravesó David y que nosotros también estamos viendo es que Dios sostiene. Dios aparece para sostener. Estuve averiguando las raíces, la terminología, la etimología de la palabra sostener. Y es bien interesante lo que encontré. Nos va a servir. ¿Qué es sostener? Es sustentar, está bien, alimentar, sustentar. Es mantener. Es prevalecer. Cuando Dios sostiene, te hace prevalecer. Pero me gustó esta interpretación. Escúchela o anótela. Es conservar la estructura, como un esqueleto. Conservar la estructura ósea. Cuando Dios sostiene, doblemente tener, sostener,
cuando Dios sostiene, lo que dice la Biblia ahí, es porque Dios, ahí lo tenemos también en pantalla, está haciendo o está conservando tu estructura. En estos tiempos de pandemia, nadie tiene que sentir que está raro, que quedó medio mal espiritualmente, que está lleno de cosas extrañas, quizás algo de tensión, quizás algo de depresión, quizás algo de ansiedad, pero eso pasa, tiene que salir, porque Dios en su palabra promete que Él te va a estar sosteniendo. Y eso significa guardar tu estructura, mantener tu porte en las alturas, hacerte andar. Eso es lo que dice el salmista. Mas a lo justo, el propio Jehová es a los que sostiene. Se cumple la palabra, ¿no? Caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. ¿Por qué unos caerán y tú firme? Porque Dios sostiene tu estructura, mantiene, conserva tu estructura. Mantente firme entonces. De que lloramos, claro, nos preocupamos también. Somos seres humanos, lloramos por un ser querido, es normal todo eso, pero todo eso pasa y mi estructura en Cristo, ideada, creada desde el cielo, se mantiene en Cristo Jesús nuestro Señor. Levanto mi mano por ti para que sigas sostenido y ningún hueso tuyo se quebrante y tu estructura espiritual se mantenga. No tienes por qué ser una alfombra humana o apartarte de Dios o enfriarte o dar lástima. Mantén tu estructura en el nombre de Jesucristo. Diga amén, amén. Yo creo eso, pastor. Yo le creo al Señor. Aleluya. Levanta tu cabeza, canta alabanza, confía en tu Dios, porque ya pasará lo que te hizo temblar y vienen días de refrigerio. Dije, vienen días de refrigerio ahora mismo. Por esto esta puerta del ayuno y de congregarnos un sábado, el primero presencial, es importante para eso. Somos sostenidos por Dios. La segunda cosa que habla la palabra del Señor, verso 18, luego dice el 18, la primera parte: conoce Jehová los días de los perfectos. Vamos allá hasta ahí. Conoce Jehová los días de los perfectos. En tiempos de angustia, número 2, Dios conoce. Anote eso. En tiempos de angustia, Dios se manifiesta como pastor, conociendo nuestros tiempos, conoce nuestros días. ¿Qué significa eso? Lo consulté en algunas otras versiones para darles a ustedes el extracto del pensamiento del salmista al decir eso. Es decir, no moriremos porque la tragedia te alcance. No nos acabaremos porque el mal se nos atraviese. No pereceremos porque el enemigo nos puso una trampa y hasta ahí llegamos. No. Cuando Dios conoce, dice la palabra, nuestros días, verso 18, cuando Dios conoce los días de los perfectos, no que somos perfectos, perfecto es Cristo, pero Él nos transmite la perfección moral, perfección espiritual. Conoce Dios esos días. Entonces, hermanos, anote esto: somos inmortales hasta que Dios lo decida. Me encantó eso. Repito, somos inmortales hasta que Dios lo decida. Cuando Él lo decida, nos lleva al cielo. No hay problema, pero Él lo decide. No es la tragedia, no es el virus, no es ninguna otra cosa que puede darte temor. Es cuando Dios lo decida. Ahí está, somos inmortales hasta que Dios lo decida. Y el salmista lo sabía bien, atravesó por un valle de lágrimas y él dice: conoce Jehová los días de los perfectos. ¿Cuántos levantan su mano para decir: Señor, gracias? Mis días están en tus manos, mis tiempos están en tus manos, mi presente y mi futuro están en tus manos. No soy víctima de un COVID o de un virus o de una bacteria, de una circunstancia, de una mala jugarreta del diablo. No, Dios está con nosotros y conoce nuestros días. A su nombre, denle un aplauso a Cristo si puede. Diga amén.
Me decía la pastora Carlita días atrás, el pastor Johnny, en el discipulado que tuvimos, el día domingo, si mal no recuerdo, a las 5 de la tarde, mientras yo estaba orando y diciendo: Señor, hay personas que sin darse cuenta han sido guardadas por ti y no se ha dado cuenta que tú los has guardado. Cuando oyó esa palabra, creo que en transmisión, no recuerdo eso, ellos estaban ya por bajar, pero algo los interrumpió bajar de su casa para tomar un taxi y se atrasaron por algo, y el taxi que iban a tomar en la esquina de su casa se chocó con otro taxi, un choque, ¡pah! Me mandaron la foto, no sé, por ojalá que la tengan. Abrió el capó, salió humo, una cosa bien fea. Y él dice: pastor, el mismo momento en que usted oraba y decía, a veces nosotros solo decimos: Señor, ayúdame cuando las cosas han pasado, pero también hay que decir: Señor, gracias, porque hay cosas que pudieron haber sido con dedicatoria para mí de parte del diablo, que es que nos odia, pero que Dios no permitió que pase nada. Yo pregunto, ¿por eso le has dado gracias al Señor? Habían cosas que venían contra nosotros, flechas que iban para ti, pero el ángel de Jehová se puso primero y las desvió para otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, denle ese aplauso. Usted está gozoso, oiga. Usted está entendiendo y captando lo que trato de decirle. Dice: pastor, los pastores esposos me dicen: pastor, es increíble, el mismo momento Dios permitió que yo me atrase, porque tenía que hacerme un rulo más, algo. Benditas las mujeres, échale rulos y ponte más pintura. Así que, hermano, no la critique a su esposa cuando se atrasa por esa maquillada. Quizás que ese taxi que le espera va a tener un problema, por algo ha de ser. Pero no exageren, por favor. Tan bonitas así, vengan rápido a la casa del Señor. Increíble, hay cosas que uno no entiende, pero de cuántas cosas Dios nos habrá librado que no nos hemos percatado, porque Dios conoció primero que nosotros, y Dios siempre conocerá primero que ti. Tú después conoces las cosas, como los pastores que me dicen: después conocieron que los taxis se estrellaron, después, pero ya Dios conocía de dónde venía eso y guardó nuestras almas. Amén. Hace tiempo, les cuento rápido también, Dios conocía que algo iba a pasar con un carro en una campaña en Lago Agrio, Oriente Ecuatoriano, provincia de Sucumbío, si mal no recuerdo. Habían 2 carros que salían de luego de la campaña. Mi campaña fue de algunos días y creo había a las 10 de la noche y 11. Y me habían comprado los hermanos, iba con mi familia, con toda mi familia, y a las 10 de la noche había que rezar. Pero faltaban cupos, porque ya estaban a las 10 todos casi comprados. Y yo insistí para que me den a las 10 para venir más temprano acá a la península. Pero me dijo el Señor que vendía que ya no había cupos para tanta familia y que me dejan para el carro de las 11. No me gustó mucho porque yo quería venir temprano, pero bueno, no hay problema. Si es así, gracias a Dios. Nos venimos a las 11. Cuando íbamos por la parte de Papayacta, era, ¿no? En la parte antes de Quito, Papayacta, bien accidentado, no sé si usted conozca. Ahora último ha caído incluso granizo, se escuchan los noticias. El carro se detuvo, nosotros durmiendo en la parte, en uno de los asientos del carro. Cuando los gritos se escucharon, muertos que habían, sangre en el camino, heridos que suben a nuestro carro. ¿Qué pasó? El carro de las 10, que era para nosotros, se había ido al abismo. Y estaban rescatando a muertos y heridos. Y nuestro propio carro se iba de ambulancia, ese carro, el bus que veníamos. ¿Qué hubiera pasado de ir ahí? De alguna forma, Dios conoció antes que nosotros. Por eso yo te pido que siempre tú salgas orando, le pidas a Dios que te ayude y que quite toda piedra de tropiezo. ¿Por qué, pastor, debo orar? Porque Dios conoce más que ti. Él es omnisciente, se adelanta. Así que deja que Dios se adelante a tu recorrido. Voy a repetir, deja que Dios se adelante a tu recorrido. Deja que Dios se adelante a tu periplo. Deja que Dios se adelante a tu travesía. Dale permiso que Él vaya limpiando el camino en el nombre del Señor. Siempre que salgo en mi casa orando, a veces estamos por otra parte, en el K1 paramos, o si no estamos manejando. Señor, bendice este carro, bendice este trayecto. Y hasta aquí Dios nos ha ayudado siempre. Dios conoce, por eso.
Somos inmortales hasta que Dios lo decida, dijimos también. Número 3, la tercera cosa que aparece en tiempos de pandemia, manifestación de Dios en tiempos de pandemia. Versículo número 18b dice: y la heredad de ellos será para siempre. Increíble. Número 3, anote esto: Dios conserva algo para ti. Me parece increíble este versículo, porque dice David que en los tiempos cuando los malos lo rodeaban y la crisis, Dios conservó su heredad. ¿Cómo es eso? Y la heredad de ellos será para siempre. Es de ellos, son propietarios. Vale decir, hermanos queridos, que durante la pandemia, entre la crisis, no es que Dios se quedó pobre, no es que Dios no tiene que darte, no es que Dios dice: señores, ya no hay que darles, y que diga Dios en el cielo: a mí también me afectó el COVID. A Dios no le afecta el COVID. Lo que trae decir ahí es que Dios, cuando hay pandemia, cuando hay crisis, es cuando más te conserva y te provee para tu herencia. Dije, más te conserva y más te provee para que agrandes tu herencia. Yo no sé si usted no lo cree. Quizás digan: ¿cómo es eso, pastor? Si no hay plata, no hay trabajo. No sé, pero yo le creo a Dios y yo quiero ser bendecido y beneficiado por esa palabra de parte del Señor. A su nombre, hermanos. Dios conserva. Lo dice claramente el verso número 18b: y la heredad en esos tiempos turbulentos será para siempre. Cuando pensaste que en esta pandemia ibas a perder tu casa, tu carro, tu propiedad, a vender todo porque no tenías ni para comer, no, Dios aumentará tus graneros, Dios fortalecerá, aleluya, tus bendiciones, Dios proveerá para tus riquezas, ventanas de los cielos se van a abrir, porque es tiempo cuando Dios más conserva su herencia. No serás de los perdedores, serás de los ganadores. No serás de los que disminuyen, serás de los que aumentan sus fuerzas espirituales y aumentan el bien de Dios sobre sus vidas. Si usted lo cree, dele gloria a Dios y diga amén, amén, amén. La heredad de ellos, la heredad de ellos, la heredad de ellos, la heredad de ellos será para siempre. Aleluya. Así como Dios conoce nuestros días, Él conserva nuestra heredad para que la disfrutemos también. ¿Heredad qué es? Es tu legado. Heredad son tus hijos, tus nietos. Es tu paga, es tu fruto, es tu recompensa, es tu descendencia. En otras palabras, nadie tocará lo que es tuyo. Repito, nadie tocará lo que es tuyo. Oh, gloria a Dios. Yo me gozo en el Señor. Diga amén, amén, amén. Nadie tocará lo que es tuyo y Dios va a conservar tu herencia. ¿De qué vale que tengamos herencia y después alguien nos las quite? ¿De qué Dios hablamos? Solo que tenga un propósito especial para enseñarnos algo mejor. Bueno, pero cuando Dios te provee una herencia es para que disfrutes. Es para que tú bendigas al Señor cuando la tengas y no te la dejes quitar. En tiempos difíciles Dios aumenta sobre ti fuerzas espirituales, ánimo pronto, ayuda del cielo y socorro de Dios para proveerte. Claramente dice entonces: y la heredad de ellos será. ¿Para cuándo? De aquí a unos meses se queda sin nada. No, será. Yo siento decirte una cosa: vas a tener un tiempo de recuperación. Yo no sé aquí quién le han quitado, quizás pastor, sí han sido injustos conmigo, no sé, pero vienen días de recuperación. Dios te enseñará en esta pandemia que Él está trabajando a tu favor. Dije, a tu favor. Y lo que se te robó, se te va a ser restituido. Restituido, es la palabra, restituido. Di, Dios me restituye lo que el enemigo me robó. En el nombre de Cristo Jesús. Dice la Biblia que nos ha dado Dios poder para hollar o para pisar serpientes, escorpiones y toda obra de las tinieblas, y no nos hará daño. Eso es lo más bonito. Pisa que no te hará daño.
¿Quién sabe si mientras hacíamos esta cosa, este ejercicio, algunos fueron sanados sin darse cuenta? Pastor, yo no tenía movimiento en mis pies. Y cuando hice así sentí un ¡raj! Te sanaste. Son movimientos de fe. Y nos gozamos en el Señor. Es la manera de danzar. Está sano usted. Esta fila, parece un canguil. Mana Soredita también, creo. Yo es que me cansé. Se falta ejercicio físico, ¿no? Bueno. Número 3, Dios conserva. Vamos al número 4. En el verso número 19 dice así: no serán avergonzados en el mal tiempo. Esa parte vamos a sacarla, primerita. No serán avergonzados en el mal tiempo. Wow. Número 4, le hemos puesto a esto: Dios pelea. En la tragedia, en el tiempo de crisis, de pandemia o lo que venga, así como en los días de David, Dios no está aquí, no está brazos cruzados. Dios no solo que te sostiene, conoce tus días, conserva tu heredad y te la aumenta, sino que también pelea por ti. Amén, hermanos. No serán avergonzados en el mal tiempo. ¿Por qué ponemos eso? Porque la vergüenza es consecuencia de la derrota. El que es derrotado queda avergonzado. En los tiempos de David, el ejército que era derrotado era avergonzado porque le arrebataban sus pertenencias a los contrarios, le quitaban sus escudos, le quitaban sus cascos, el oro que traían, todo cuanto tenían, y esa era una forma terrible de ser avergonzados. Hoy la tragedia, el caos, el virus, cualquier cosa que como se llame, aparentemente desean avergonzarnos, pero no va a poder, porque nosotros estamos conservando la fe, la pasión, la consagración, el compromiso, la santidad, la pureza, y llámele lo que usted quiere llamarle. Cuando un cristiano pierde la fe, el servicio, el liderazgo, congregarse, cuando un pierde esas armas, está siendo espiritualmente avergonzado por el maligno. Por eso, cuando usted ve a alguien que llamándose cristiano no se congrega, dígale: hey, ¿qué pasa? No te dejes avergonzar. Quitar las armas en el tiempo antiguo. Por eso es que David le quitó el arma a Goliat, lo desactivó a Goliat, lo avergonzó, le quitó el arma a Goliat y con la misma arma le cortó la cabeza. Que sus armas no se la quiten, que la fe no se la desactiven, que la unión, la visión, el poder de Dios usted lo mantenga. Porque a veces decimos: no, yo estoy bien, no pasa nada, yo no voy al templo, ya no oro, no hago nada, no me identifico con los hermanos. Eso es lo que tú crees, pero hace rato el diablo está riéndose de ti y te tiene avergonzado porque logró quitarte las armas, desactivarte tu espada, quitar lo que a ti te hacía grande y fuerte, que son los elementos con los cuales Él nos ha bendecido. ¿Cuántos dicen amén? En los días, o no serán avergonzados en el mal tiempo. ¿Cuál es el mal tiempo? Los tiempos de la pelea. Por eso dice David, Pablo, Efesios 6, que hay que ponerse las armas para que cuando en el día malo, en el mal día, que también David habla, en el día malo no flaquear, sino que en el día malo tener el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, el escudo de la fe y todo aquello. Si te quitan eso, te avergüenzan. Delante de Dios, vergüenza no es comer un arroz con huevo frito. Si tú no tienes coma, se le dé gracias a Dios. Amén. Delante de Dios, vergüenza no es que vengas de un hogar humilde, tu casita de caña. Eso no es vergüenza, eso es dignidad. Si tú estás con Cristo, ya te va a prosperar el Señor. Pero vergüenza en el mundo espiritual es despojarte de tus armas. Es que hayas permitido que el diablo te quite de la fuerza de tus armas. Y qué pena que hay tanta gente cristiana, o entre comillas, o que un día fue cristiana y que no les queda ya nada. Ya no oran, ya no leen la Biblia, ya no se congregan, ya no sirven, ya no se guardan en pureza, ya no testifican, ya no nada. Levante su mano y diga: Señor, guardaré mis armas y las utilizaré
para no ser derrotado y avergonzado en esta lucha. ¿Cuántos creen que estamos en una lucha espiritual? Baje su brazo. Estamos en una lucha. Yo oraba, Estados Unidos, con eso de las elecciones, está en una lucha. Aquí hay una lucha de poderes. Dice, no tenemos lucha contra un hombre o una mujer, sino contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Pablo añade, eso es en Efesios, pero en Corintios él dice, tenemos que luchar con armas contra fortalezas. Hay también fortalezas. Es increíble. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3 al 6. ¿Qué dice ahí? Veamos en 2 Corintios 3 al 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que dice la palabra, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo a todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y luego el otro versículo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el pastor a usted le castiga por su desobediencia, ¿usted qué me hace? Me saca la lengua, ¿no? No le veo porque está tapado. ¿Qué haría usted si yo practicaría así como está eso? Él habla a la iglesia, hablamos de cosas de iglesia, y estando prontos para castigar toda desobediencia. Pastor, yo conozco hermanitos desobedientes, castíguelos. Pasa por favor un cinturón. No se trata de eso. Cada cual vive su vida y toma sus decisiones. Pero hay que ver ese versículo. La desobediencia debe ser castigada. Y pronto, dice pronto. Porque con una desobediencia le das muchas largas. La desobediencia se hace dura y quítala después. Va a ser difícil. Cuando los pastores exhortamos, o cuando los ministerios me cuentan a mí todo, a una persona la disciplinan o la tratan de restaurar, la suspenden, no se enoje. Simplemente están haciendo que prevalezca la palabra para que usted sea mejor cada día. Ahora, ¿cuántos aquí hay desobedientes? Nadie levanta la mano. Pero bueno, aplíquelo en su vida, en su familia. No deje pasar en sus hijos hoy una desobediencia. Castíguele. No con látigo ni con eso, si no quiere hacerlo. Aunque la Biblia dice la vara corrige, no mata. Pero dígale, no está bien lo que hiciste. No está bien. Te suspendo esta semana que use tu celular. Eso les duele más que el alma, ¿no? Te suspendo. Pero hay padres que permiten y hay desobediencia y no hacen nada. Cuando quieren corregir ya no pueden. Es bien difícil. ¿Quién tendrá razón? ¿Dios o los hombres? ¿No es Dios el que tiene razón? Está en su palabra. Pastor, ¿por qué hay que pelear entonces? Dice, Dios pelea. Si Dios pelea, yo también debo pelear. Hablamos espiritualmente. Pero ¿por qué hay que pelear en esta batalla espiritual? Por 3 cosas. Anote. Número 1. No sé si la tengamos. Por todo lo que se opone a Dios, según los versículos que leímos. Por todo lo que se opone a Dios. Usted conoce una persona que se oponga a Dios, que sea raro, que Dios no existe, que Halloween, viva Halloween. Luche contra eso, reprenda eso, quítele a sus hijos de su corazón, porque eso se opone a Dios. Toda doctrina, toda filosofía, toda ideología que se oponga a Dios, usted prepárese, luche, rodillas, a clamar, a ayunar, a congregarse, a servir la sangre de Cristo, el nombre de Cristo, el Espíritu Santo, la palabra de Dios. Hay tantas armas que tenemos. No podemos permitir que las cosas se opongan a Dios y yo hacer como que no pasa nada. La segunda cosa por la cual hay que pelear, mis queridos hermanos, es por lo que esclaviza. Por eso Pablo dice que tenemos que
llevar cautivo a lo que cautiva. Llevar cautivo a lo que cautiva. Cautivar es una palabra que habla de encadenar, de esclavizar. ¿Qué te está esclavizando? ¿Qué? ¿Algún vicio te está esclavizando? A veces el trabajo. No es malo el trabajo, pero si el trabajo te esclaviza y te quita tiempo para Dios, es un enemigo que hay que combatir también y ponerlo en el sitio donde tiene que estar. Que te bendiga, pero en el sitio donde tiene que estar. Amén, hermanos. Hay cosas que nos esclavizan. Y la tercera cosa que hay que luchar, que tiene que darse cuenta que es pelea y hay que hacer pelear, es todo aquello que nos lleva o que nos conduce a la desobediencia. Ahí está el versículo que les hablé, ¿no? Todo aquello que nos lleva a la desobediencia. Te invito a un cabaret. Es cristiano. Habrá un cabaret cristiano. El Señor reprenda al diablo. Mire la expresión mía. El Señor reprenda al diablo. Cuando usted oiga esas cosas, lo que te conduzca a la desobediencia, hermano, no es cuestión de decir, este ñañito no puedo ahorita, mi abuelita no me deja. No, sino hay que reprender. Hay cosas que hay que dejarlas pasar, pero hay cosas que hay que reprenderlas en batalla espiritual. Y todo lo que a mí me conduce abiertamente a desobedecer a Dios, debo yo luchar espiritualmente. Por eso dice la Biblia, llevando cautivo todo pensamiento a que obedezca a Cristo hasta que tu obediencia sea perfecta. Luchando contra fortalezas y enemigos. 3 cosas básicas que se desprenden por las cuales hay que hacer guerra. Amén, hermano. Pastor, mi esposa no sabe cocinar, media machona, hago guerra espiritual. No hago guerra espiritual por eso. Vayan a un restaurante y coman, enseñen. Eso, la machonada no es como para hacer guerra espiritual. Te reprendo, demonio de machonería. Eso no existe. Cuidado, ame a su esposita. ¿Para qué se casó? Usted se casó con una reina, no con una cocinera. Pero enséñele de a poco. Pero hay cosas que tiene que usted tener cuidado. Número 1, todo lo que se opone a Dios, todo lo que le esclaviza y todo lo que nos lleva a la desobediencia. Por eso oramos antes por el doctor Gerson Almeida, porque hay fuerzas espirituales que están molestando, ¿no? En Ecuador hay cerca de 17, creo, candidatos, ¿no? Algo así, ¿no? O 19, no sé. Pero todos con sus agendas propias y agendas extrañas, raras, inhumanas, a favor del aborto, en contra de la familia, en contra de la vida, pero a favor de lo torcido, de lo inmoral. La tabla de drogas, nadie la ha quitado, ahí sigue. O sea, es terrible, hermano. Ya son cosas espirituales. Y lo espiritual, dice la Biblia, se ajusta a lo espiritual. Lo espiritual usted no puede vencer con discursos o con palabras. Hay que quitarlo de en medio a través de la guerra espiritual, del clamor de Dios. Amén, hermanos. Wow, este mundo tanto necesita de nuestro Dios. Salmos 25, 1 al 3, para terminar y pasar al último punto. Dice así: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Verso 2: Dios mío, en ti confío. No sea yo, ¿qué cosa? Avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Cuando tus armas te las quitan, cuando te quitan la fe, cuando te desactivan la pasión. Hay gente que tenía pasión por Cristo los primeros meses, años, todo, y luego hasta ahorita están apagados, te están avergonzando. El diablo en tus narices se te ríe. Por eso dice: no sea yo avergonzado, no se alegre de mí mis enemigos. Verso 3. Luego dice: ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán. Quienes no van a ser confundidos, los que esperan en el Señor. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Hay gente que se rebela sin causa contra Dios. Es que no voy a la iglesia ya. Pero ¿por qué? Yo no sé, pero no quiero ir. Pero ¿quién te hizo daño? No, ¿qué viste? Es que son hipócritas. Pero demuestra, tú también eres débil, tú también. O sea, dicen cosas pero no sostienen. Dicen cosas pero ellos también son imperfectos. Entonces, le hemos puesto los nuevos James Dean. James Dean fue un famoso actor que murió joven, se mató en una motocicleta, que lo único que hizo fue grabar una película muy pero muy famosa, que se llama Rebelde sin causa. La manecita se recuerda, ¿no?
Yo lo he dado hace 1000 años atrás. Entonces cae esa película. ¿Ha oído James Dean? ¿Se acuerdan? Un actor bien joven, famoso, simpático, pero loco él, esos que están locos y ¡tac! Se mató un amor. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Hay rebeldes sin causa. En su familia tiene hijos, usted, hijas, nietos, que se rebelan sin causa. O sea, por gusto hablan. No han visto nada, pero es la rebeldía adentro. Eso necesita una administración, una liberación espiritual. Ore y Dios le dará fuerzas. Amén. Pero dice la Biblia, los que esperamos en el Señor no seremos confundidos. Tendremos fuerza. ¿Dónde está esa fe suya? Quiero verla. A ver, ¿dónde está esa alabanza? Denle un grito de júbilo a Cristo. A ver, denle un aplauso al Señor. Tiene sus manos ahí completas. Eso, alabar, adorar, cantar, bendecir. Son armas espirituales. Cuidado te las quitan. Cuidado te las despojan. Cuidado te las quitan. Mantén tus armas espirituales. No seas avergonzado. Y número 5, hermanos, está en el verso 19, la segunda parte del Salmo 67 dice, o 37, perdón, 19 dice, y en los días de hambre, porque en toda pandemia y en crisis vienen días de hambre para todo el mundo, pero allí serán saciados. Yo creo que no hay que hablar mucho de esto. No ha faltado pan en nuestras mesas. Es que la península es productiva, el mar da yo lo sé, pero no es eso. Porque hoy en día apareció la noticia que tras la pandemia, antes de la pandemia, habían 800.000 millones de hambrientos en el mundo. Ahora habrán 1.200 millones en una humanidad que somos 7.000 millones. O sea, casi el 4% de la humanidad no tendrá que comer. En un mundo donde hay producción, pero por la maldad de los gobiernos, por las riquezas mal acumuladas y mal repartidas, un cuarto, o sea, de cada 4, 1 no tendrá que comer. Y eso va a seguir creciendo. Pero hay una clave. Pueblos que no buscan a Dios, pueblos musulmanes, pueblos ateos, pueblos comunistas, gran caso Venezuela, nuestros vecinos, tanta riqueza y no tienen que comer por el pecado donde se entrona el diablo en estos momentos. Pero en cambio dice la Biblia, los que esperamos en el Señor, los que no seremos avergonzados mal tiempo, dice, aún en el hambre que tengan otros, serán saciados. Y yo quiero añadirle algo personal, no a la palabra, sino a este contexto. Y podremos saciar a otros también. Esta iglesia ha dado alimentación, gracias a Dios, a más de 5.115 niños por 5 ocasiones. Multiplique eso. Casi se van invirtiendo $700,000 a través de los planes de Compassion y de la fundación de esta iglesia también, que aporta para que sea posible eso. Porque es así, tiene que ser así. Dios nos sacia, pero también podemos ayudar a otros, sobre todo niños que no tienen que comer. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aún en los días de hambre serán saciados, tendrán suficiente, no nos faltará el alimento. En los días de mayor hambruna, más saciados seremos. Anote esto, en los días de mayor hambruna, lo que está ahí, es cuando más saciados seremos. Y pondremos a la gente loca porque verá, ¿cómo tú comes langosta en tiempos de angustia? Dile, porque no la vi, porque confié en el Señor, porque quise adorar a Dios, porque me mantuve en el invisible sostenido, es que estoy comiendo esto o aquello. A propósito, gracias a Jonathan por esas langostas, Dios le bendiga, aún las disfruto. Dios provee, Dios bendice. En los tiempos de hambre no te preocupes, la hambruna es una señal del fin del tiempo, pero el cristiano que permanece en el Señor tiene la gran ventaja que tiene la promesa de que no será así con ellos. Y la promesa de Dios nos da nuestro alimento, porque Dios no miente, Él siempre será veraz. Dele gloria a Dios por eso al Señor, amén. Dios sacia, número 5, ahí lo encontramos, Dios sacia espiritualmente y también sacia a Dios
físicamente. Él lo completa todo. ¿Por qué David no se asustó de la fuerza de Goliat? Porque David sabía que Dios era mucho más fuerte. A ti nunca te va a preocupar cuán fuerte será tu enemigo que se te presenta si conoces cuán fuerte es tu Dios. Y cuando tú sabes cuán fuerte es tu Dios, no te interesa cuánto ladra tu enemigo, cuánto molesta a tu enemigo, porque tú sabes que detrás tuyo está nuestro gran Dios. Y no necesitas conocer artimañas de tu maligno. No te interesa, porque sabes que Dios es el que pelea tu batalla y te entrega tu victoria en tus propias manos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué voy a impresionarme de un enemigo? ¡Ay, qué feo! Si yo vivo impresionado de mi Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Por qué voy yo a estar asustado de un enemigo cuando yo vivo enamorado de un Cristo maravilloso? Allá que se asusten los que no tienen a quien adorar, allá que tiemblen los que no tienen a quien servir, allá que estén así raros los que no tienen a un Dios tan grande como el de nosotros. Nosotros estamos tan ocupados en conocer su belleza, tan ocupados y extasiados en contemplar su hermosura, que no tenemos tiempo de estar estudiando al diablo de los pies a la cabeza. Eso a mí no me interesa. Por eso David derrotó al gigante Goliat. No me digas cuán grande es tu enemigo, dime cuán grande es tu Dios. Ahí vamos a ganar siempre. Amén. Gracias por acompañarnos en esta reunión. Anhelamos haber edificado sus vidas. El Señor permita, nos veremos nuevamente en nuestro próximo servicio. Hasta pronto.